Obligatorios son difíciles para mí. Enséñame algo que yo pueda hacer y me traiga una gran recompensa y sea fácil. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo: La yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah. No dejes que tu lengua se detenga del recuerdo de Allah. Por lo tanto, hermanos musulmanes, es importante aferrarnos a este gran acto de adoración que nos deja un gran beneficio en esta vida y en la siguiente. Y el segundo punto de esta introducción es el hadith registrado por el imam al-Bukhari rahimahullah, en el cual el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos habla de lo grandioso que es buscar el conocimiento. Dijo: la gente que se reúne en una de las casas de Allah para recordar a Allah y estudiar su libro, descienden sobre ellos los ángeles, extienden sus alas, los cubren, y la sakina o la tranquilidad interna se manifiesta en sus adentros. Y Allah subhanahu wa ta'ala los recuerda junto con los que con él está, que son los portadores del noble trono de Allah Jalla fi'ula. Y después Allah subhanahu wa ta'ala les pregunta a sus ángeles, aunque Él sabe mejor lo que están haciendo, pero les pregunta: ¿cómo encontraron a mis siervos? Dijeron los ángeles: los encontramos recordándote, alabándote, proclamando tu grandeza. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: ¿es que ellos me han visto? Estos siervos que se reúnen en las mezquitas, ¿me han visto? Dicen los ángeles: no te han visto, oh Allah. Dice: ¿y cómo sería si ellos me vieran? Dicen los ángeles: te alabarían más, te exhortarían, te proclamarían tu grandeza. Y dicen: ¿y qué es lo que piden mis siervos? Dice Allah. Responden los ángeles: ellos piden tu paraíso, oh Allah, piden el Jannah. Así que Allah Azza wa Jalla les pregunta: ¿es que acaso mis siervos han visto el paraíso? ¿Han visto el Jannah? Dicen: no lo han visto, oh Allah. Entonces, ¿cómo sería si lo vieran? Dicen: se esforzarían más por entrar en él, lucharían más para entrar en el paraíso. ¿Y de qué buscan refugio mis siervos? Dicen los ángeles: de tu castigo, del fuego de Jahannam. Y dices: ¿que acaso lo han visto? ¿Han visto el fuego del infierno? Si no lo han visto, oh Allah. Entonces, ¿cómo sería si lo vieran? Se alejarían más de ese lugar y te temerían más. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: sean testigos que yo les he otorgado mi perdón a esas personas que están en la mezquita estudiando mi libro. Entonces uno de los ángeles dice: Señor nuestro, entre ellos está una persona que no tiene necesidad de estar en ese círculo de conocimiento, pero está allí. Y dice Allah Azza wa Jal: mi misericordia alcanza a esa persona que no tiene necesidad de estar en esa reunión. Y este hadith, hermanos musulmanes, entre los beneficios del hadith es que nos recuerda lo importante que es buscar el conocimiento y el gran beneficio que le deja al creyente en esta vida y en la siguiente. Solía decir el esposo de Fátima, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda: el conocimiento es mejor que el dinero, porque mientras el ser humano cuida su dinero de no derrocharlo y de no gastarlo, el conocimiento lo cuida a él, recordándole qué es lo halal, qué es lo haram, protegiéndolo de todo aquello que le perjudica en esta vida y en la siguiente. Y para que nosotros obtengamos el conocimiento, hay que temer a Allah subhanahu wa ta'ala, tomando como evidencia la frase del imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, en la cual dijo: Aslul ilm khashiyat Allah. La base del conocimiento es el temor a Allah. Hemos explicado que el conocimiento, o el ejemplo del conocimiento, es como un árbol y que los frutos de ese árbol son las acciones. Por lo tanto, uno de los grandes méritos que el conocimiento religioso nos da es que nos conduce a obrar rectamente, Y el conocimiento tiene un recipiente donde se almacena. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que sea? ¿Dónde entra el conocimiento? En el corazón. Ok, en el corazón. Entonces, para que el conocimiento entre en el corazón, primero hay que limpiar ese corazón. Es como el ejemplo que dice: si tú vas a guardar comida que te sobró en un recipiente y ese recipiente está sucio, ¿la vas a guardar así o lo lavas primero? Primero lo lavas y luego metes el alimento. Lo mismo pasa con el corazón. Hay que limpiar primero el corazón de enfermedades como lo es la soberbia,
como lo es la arrogancia, el ego, la envidia, para que entre el conocimiento. Dice el Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah, en su obra titulada Ta'zimul Ilm, o la grandeza del conocimiento: depende de cómo sea la limpieza del corazón, será la cantidad de conocimiento que almacenes en ese corazón. Y la limpieza del corazón son de dos formas. Primero, limpiarlo de los placeres prohibidos o desaprobables, y la segunda, limpiarlo de las dudas y las sospechas, que atacan al ser humano. Y el conocimiento, hermanos musulmanes, es algo con lo que Allah subhanahu wa ta'ala eleva a muchas de las naciones, siempre y cuando se busque con sinceridad y con veracidad. Le preguntaron al imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sobre la veracidad que es as-sidq y la sinceridad, la veracidad que es as-sidq y la sinceridad que es el ikhlas. Le preguntaron sobre estas dos cualidades y dijo: estas dos cualidades son el motivo por lo cual un pueblo prevalece, Entonces hay que aferrarnos a ellas, anhelando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y qué mejor, hermanos musulmanes, que acercarnos a Allah azza wa jal, conociéndolo, qué es lo que Él nos ha ordenado, qué es lo que nos ha prohibido, qué es lo que nos exhorta, aferrarnos a lo que Él nos ha ordenado en el Corán, porque eso forma parte de la lealtad a Él. Conocen el hadith, dijo alayhi afdalus salatu wassalam, ad-dinu nasiha, la religión es lealtad. Dijeron: ¿a quién, mensajero de Allah? Dijeron los sahaba. Dijo: lealtad a Allah, lealtad a su libro, lealtad a su mensajero, lealtad a los líderes de los musulmanes y lealtad a la población de forma general. Y lealtad a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cómo lo entendemos? ¿Quién me dice? Voluntariamente, ¿quién me dice? ¿Cómo entendemos la lealtad a Allah? ¿O qué entendemos por la lealtad a Allah? Mashallah. Obedecer en todo lo que Él ordena. Exactamente, mashallah. Obedecerle y alejarnos de sus prohibiciones. Eso significa lealtad a Allah. Y lealtad a su mensajero: seguir la sunna, seguir su tradición profética, seguir sus enseñanzas, defenderlo, pedir paz y bendiciones cuando su nombre es mencionado, sallallahu alayhi wa sallam. Dijo alayhi salatu wa salam: quienes estarán cerca de mí en el día de la resurrección son aquellos que cuando escuchaban mi nombre pedían por mí. Y en un hadith, cuando él estaba dando un sermón en la mezquita de Medina, en Masjid al-Nabawi, el mimbar era de 3 escalones principalmente. Subió el primer escalón del mensajero y dijo amín. Subió el segundo escalón y dijo amín. Subió el tercer escalón y volvió a decir amín. Así que la gente se quedó extrañada porque dijo 3 veces amín. Al finalizar el khutbah le preguntaron: ya Rasulallah, ¿por qué dijiste amín, amín, amín? Dijo: la primera vez dije amín porque vino el ángel Gabriel alayhi salam y me exhortó diciendo: desdichado aquel que cuando llega Ramadán y termina Ramadán, sus pecados no son perdonados. ¿A qué se refiere? Siendo que Ramadán, quien lo ayune con fe y esperanza, sus pecados son perdonados. ¿Por qué este hombre dice: desdichado el hombre que cuando llega Ramadán y termina Ramadán, sus pecados no son perdonados? ¿A qué se refiere? Decían los justos predecesores: lo más fácil de Ramadán es dejar la comida y la bebida. Lo más difícil es controlar la lengua. Los oídos ayunan, los ojos ayunan, la lengua también ayuna. Entonces posiblemente esa persona dejó el alimento y la bebida, pero no dejó la calumnia, no dejó las difamaciones, no dejó los chismes, no dejaba de escuchar y ver lo haram, y debido a ello no obtuvo ese mérito que Ramadán le ofrece. Desdichado aquel que cuando llega Ramadán y termina Ramadán no son perdonados sus pecados. Y luego dije amín por segunda vez porque el ángel Gabriel me dijo: desdichado aquel que teniendo a sus padres en la vejez no entró al paraíso. ¿A qué se refiere? Desdichado aquel que teniendo a sus padres en una edad avanzada no entró al Jannah. ¿Por qué no entró al Jannah ese hombre? Porque los trataba mal, no los cuidaba. Siendo que Allah subhanahu wa ta'ala relaciona el derecho que Allah tiene, que es no asociarle nada, y tratar bien a los padres. En el capítulo del viaje nocturno, tu Señor ha ordenado que adores solamente a Allah y no le atribuyas nada, y que trates bien a tus padres. Relacionó ese derecho con el buen tratar a los padres. Y por tercera vez dije amín porque el ángel Gabriel me dijo: desdichado aquel que cuando escucha tu nombre no pide por ti, sallallahu alayhi wa sallam.
Y hermanos musulmanes, es importante recordar que el pedir por el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam es una orden que Allah nos dice en el Corán. ¿Quién me dice el ayah? Wa sallimu taslima. En verdad Allah bendice a su profeta y sus ángeles piden a Allah que lo bendiga. Y aquí viene la orden: creyentes pidan paz y bendiciones por él. Y dijo en el hadith sallallahu alayhi wa sallam: man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashara. Quien pida bendiciones por mí una sola vez, Allah le bendice 10 veces. Cuando la bendición, la baraka de Allah la obtienes, tus asuntos son exitosos, la protección de Allah te acompaña, tu corazón está tranquilo, sosegado. Entonces nos corresponde, hermanos musulmanes, administrar nuestro tiempo y ocuparlo en aquello que nos beneficia. En la otra enseñanza profética, en el hadith, nos dijo nuestro mensajero sallallahu alayhi wa sallam, para conocer y recordar y reflexionar qué estamos haciendo nosotros con las bendiciones que Allah nos ha dado. Dijo: los pies de una persona no se moverán del sendero del día del juicio hasta que sea preguntado por 4 cosas: por su vida y qué hizo con ella; por su riqueza, cómo la obtuvo y en qué la gastó; por su conocimiento, cómo lo obtuvo, para qué lo obtuvo y si lo llevó a la práctica; y su juventud y qué hizo con ella. ¿Cuántos de las personas desaprovechamos la fuerza, la juventud que Allah Azza wa Jal nos ha dado siendo ingratos? Porque forma parte de la ingratitud el utilizar una bendición que Allah nos dio en la desobediencia. La gratitud tiene 3 pilares, ¿lo saben? El ser agradecido son de 3 formas. ¿Cuáles son? Número 1, con el corazón. Es el primer pilar. ¿Qué significa con el corazón? Reconocer que toda bendición viene únicamente de Allah. Y luchar contra nuestro ego diciendo: esto lo obtuve yo por mi propio esfuerzo. Es Allah Azza wa Jal quien nos lo ha dado. Somos un medio para obtenerlo, eso es cierto, pero la bendición viene de Allah. Número 2, verbalmente. Literalmente decir alhamdulillah, shukrilillah, cuando una bendición nos llega. Y la número 3, y la que muchos descuidamos, es utilizar esa bendición en la obediencia y no en la desobediencia. Allah nos dio ojos, no ver lo haram. Allah nos dio oídos, no escucharlo. Allah nos dio lengua, no hablar lo haram. Nos dio pies, no andar hacia lugares que Allah detesta. Porque eso forma parte de la ingratitud. Y la gratitud, hermanos musulmanes, es un medio por el cual las bendiciones se afirman o permanecen y aumentan. ¿Quién me dice la evidencia en el Corán? Agradecer a Allah es un medio por el cual las bendiciones aumentan. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Si ustedes me agradecen, yo les daré más, dice Allah. Y si son ingratos, sepan que Allah no necesita de ustedes. Y eso es importante, hermanos musulmanes, que nosotros comprendamos que uno de los nombres de Allah es As-Samad. ¿Cómo traducimos As-Samad? El absoluto, de quien todos necesitamos y de que Él no necesita de nada ni nadie. Y Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos musulmanes, no se beneficia si nosotros rezamos. No se beneficia si nosotros ayunamos. Y tampoco perjudicamos a Allah si no rezamos o si dejamos de ayunar. O si alguna de las creyentes decide dejar las prendas legisladas o el hombre afeitar su barba. Eso no le perjudica nada a Allah Azza wa Jal. Allah es en sí mismo alabado y es rico. Es el absoluto. Por eso tenemos que conocer a nuestro Creador a través de sus maravillosos nombres y atributos. Y de eso trata nuestra charla este día, lo cual es el husn adhan billah, pensar bien de Allah subhanahu wa ta'ala. Es un acto de adoración que tristemente en las comunidades musulmanas se ha perdido. Pensar bien de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos dice en el Corán que el ser humano fue creado de debilidad, que el ser humano es precipitado naturalmente y que es rápido en entrar en pánico y que el ser humano es lo más discutidor que existe. Y cuando le acontecen dificultades y calamidades en esta vida, rápidamente entra en pánico y se olvida de acudir a quien le puede ayudar y acude a medios mundanos o a fulano o a fulana y se olvida que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que puede aliviar sus cargas. Y tanto el Corán como la Sunna, hermanos musulmanes, nos exhortan o nos dan herramientas para obtener la ayuda de Allah Azza wa Jal. ¿Qué nos dice Allah en el Corán? Wa ahsan kama ahsana Allahu ilayk. Sé generoso con el prójimo así como Allah lo ha sido contigo. Y nos dice el mensajero sallallahu alayhi wa sallam: quien alivie
la dificultad de uno de sus hermanos musulmanes en esta vida, Allah le aliviará una dificultad en el más allá. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah ayudará al musulmán siempre y cuando el musulmán ayude a su hermano musulmán. Y sabemos, hermanos musulmanes, que el Islam nos exhorta a trabajar en equipo, a fortalecer nuestra comunidad y no a darnos la espalda, como está en el hadith. Dijo sallallahu alayhi wa sallam: los creyentes son hermanos entre sí, por lo tanto no se envidien, no se den la espalda, no se espíen, sino más bien sean hermanos entre sí. Al muslim ajo el muslim. El musulmán es hermano del musulmán, no le traiciona, no lo oprime. Su sangre y sus bienes, su vida son sagrados para él. Y para entenderlo más de cerca, escuchemos el siguiente hadith. Dijo alayhi salatu wassalam: el ejemplo de los musulmanes en su amor, en su misericordia y en su buen trato es como el ejemplo de un solo cuerpo. Cuando el cuerpo siente dolor o enferma, también el resto del cuerpo lo siente. Cuando una parte del cuerpo siente dolor, el resto del cuerpo lo siente con insomnio o con fiebre. Y eso nos recuerda lo importante que es ayudarnos entre sí para obtener la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la sunna, hermanos musulmanes, está llena de todas esas exhortaciones, pero está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad buscarlas, conocer también a nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¿Cómo vamos a amarlo si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a amarlo si no ponemos en práctica sus enseñanzas, su tradición profética? Sabemos que podemos honrar a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ¿De qué forma lo honramos? ¿Quién me dice? ¿De qué forma podemos honrarlo después de que él probó la muerte? ¿Cómo honran los musulmanes a su profeta? ¿Ah? Siguiendo la sunna, practicando la sunna. Verbalmente también, pidiendo paz y bendiciones cuando es mencionado, sallallahu alayhi wa sallam. Y esa forma parte de los signos o señales que si tú los ves en una persona es porque ama a su profeta. Cuando es mencionado, pide por él, sallallahu alayhi wa sallam. Anhela encontrarse con él y practica su sunna. Entonces, esto es parte de la exhortación a conocer tanto a Allah Azza wa Jal como a nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Y no hay duda que hay medios que nos impiden obtener el conocimiento. ¿Cuáles creen que sean esos motivos por los cuales alguien no aprende el conocimiento? Los pecados. Los pecados. Bien dicen los sabios, los pecados prohíben las bendiciones. Los pecados ahuyentan las bendiciones. Y eso lo encontramos también en una de las biografías de los justos predecesores del Imam Shafi'i, rahimahullah. Dijo: Shakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa'arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilmu nur wa nurullah la yahdi li'asi. Dice el Imam Shafi'i: le comenté a Waqi' ibn al-Jarrah. Waqi' ibn al-Jarrah era un sabio del hadith, Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahullah. Y le dijo el Imam Shafi'i: tengo dificultad para memorizar, ¿qué me aconsejas? Dijo: te aconsejo dejar los pecados. Y luego me dijo que el conocimiento es una luz de Allah, y que la luz de Allah no guía a los pecadores. Y decía Sufyan al-Thawri, un sabio del hadith también: no me levanté a rezar Qiyam al-Layl, o el rezo nocturno, debido a un pecado que cometí hace 6 meses. Por un pecado fui privado de rezar Qiyam al-Layl. ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos a Qiyam al-Layl, le rezo nocturno? Le preguntaron: ¿y cuál fue el pecado que cometiste? Dijo: iba caminando por la calle y vi a un hombre sentado que estaba llorando. Entonces en mis adentros yo me dije: ese hombre llora porque quiere llamar la atención. Ostentación, quiere llamar la atención de la gente. Y después supe que ese hombre lloraba por causa de Allah, y ese fue mi pecado. Y esta enseñanza, hermanos musulmanes, nos recuerda lo importante que es no juzgar por las apariencias, no juzgar por el exterior. ¿Por qué? Porque el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha dicho que existen personas que si juraran por Allah, Él respondería a sus súplicas. ¿Por qué? Porque sus corazones están tan cerca de Allah que Él respondería a sus súplicas. Y en una ocasión, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, un sahabi, un compañero del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam,
cuya descripción era una persona muy, muy delgada, que incluso el mismo viento podría llevárselo, así lo registraron. Entonces este sahabi en una ocasión subió a una montaña, quería jugar con unas aves, con unos pájaros. Entonces al subirse a esa montaña, su túnica se levantó un poco y quedaron descubiertos sus tobillos. Los sahaba que estaban alrededor de él comenzaron a burlarse de sus tobillos. Llegó el mensajero y les dijo, ¿qué es lo que les causa risa? Dijo, lo delgado que son los tobillos de Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Y entonces les dijo, Inna Allaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah no mira su exterior ni su riqueza. Lo que Allah mira es lo que hay en sus corazones y sus acciones. Y sepan que esos tobillos de los que se ríen tienen más peso ante Allah que la misma montaña de Uhud, una montaña de 8 kilómetros de Medina, o 7 kilómetros. Entonces, hermanos musulmanes, es una exhortación para que nosotros recordemos que puede que haya personas que sus corazones están más cerca de los nuestros que los nuestros. Temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y también dice Allah tabaraka wa ta'ala en el Corán, Fattaqullah yu'allimukumullah. Teman a Allah y Allah les dará el conocimiento. Teman a Allah y Él les dará el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hoy en día, hermanos, en la fe? Temer a Allah. Temer a Allah. En el tiempo de uno de los grandes exégetas del Corán, uno de los grandes seguidores o tabi'in, llamado Talq ibn Habib rahimahullah, en su tiempo hubo una gran fitna, una gran tribulación en la cual se vio involucrada un pueblo entero. Entonces la gente creyente se llenó de desesperación y le dijeron a ese sabio, oh Talq, dinos un consejo para salir de esta fitna, enséñanos algo. Y les dijo, at-taqwa, taqwa. Entonces ellos dijeron, descríbenos qué es la taqwa, qué significa la taqwa, qué es la taqwa, qué es la taqwa. Temor de Allah. ¿Cómo le explicamos a alguien qué es el temor de Allah? Por ejemplo, un musulmán nuevo que nos pregunta, ¿qué es temor de Allah? ¿Cómo le diríamos? ¿Paciencia? A conciencia de Allah, tener conciencia de Allah Azza wa Jal. Una de las más grandes descripciones de la taqwa es la que les dio este sabio. Les dijo, An ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tabta'id bima harrama Allah takhaf iqab Allah. Dijo, la taqwa es obedecer a Allah con una luz de Allah, se refiere al Corán y a la Sunna, deseando su recompensa, y alejarte de lo que Allah prohibió, temiendo su castigo. Eso es la taqwa. Yo quiero preguntarles, los sabios nos dicen que hay dos condiciones para que un acto de bien sea aceptado. ¿Cuáles son? Por ahí, ¿cuál? Sinceridad, al-ikhlas. La condición para que una acción de bien sea aceptada es el ikhlas. Número uno, que sea sinceridad, solamente por y para Allah. Y la segunda, ¿cuál es? Que se haga siguiendo las enseñanzas del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, al-mutaba'a. Se le llama el mutaba'a o el seguimiento. Entonces, en esta descripción que Talq ibn Habib rahimahullah les dio a las personas, están ambas condiciones. La número uno, que es el ikhlas, donde le encontramos, dijo que obedezcas a Allah anhelando su recompensa, no anhelando la recompensa de fulano, de fulana, no, la recompensa de Allah. Y la segunda condición, que es el seguimiento o el mutaba'a, lo encontramos donde dijo, con una luz de Allah, que es el Corán y la Sunna, siguiendo la Sunna. Tenemos que adorar a Allah como lo adoró el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. No podemos nosotros alterar o innovar algo, como alguien que dice, pero es que yo siento que el Fajr son muy pocos raka'at, ¿por qué no mejor en lugar de 2 rezo 8? Me va a traer más recompensa. Solía decir Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah, aquel que adora a Allah sin conocimiento será mayor su corrupción que su beneficio. ¿Por qué? Porque está contradiciendo la Sunna. Él únicamente sigue sus pasiones, lo que cree que es correcto, siendo que su profeta sallallahu alayhi wa sallam le marcó ya el camino. Por eso es importante que también el musulmán conozca el estatus de la Sunna en la vida en el Islam, el estatus de la Sunna en la vida del musulmán, es importante conocerla. Así que es importante tener en cuenta estas exhortaciones, hermanos musulmanes, el abandonar los pecados
es un motivo también por el cual el sustento o el rizq aumenta, y los pecados es un medio por el cual el sustento se aleja. Y todo está escrito, hermanos musulmanes. Sabemos que todo está absolutamente escrito y que ninguna alma muere sin haber recibido todo su sustento que Allah había decretado para él. Y relacionado con el tema de la intención, voy a compartir el siguiente hadith que lo conocen muy bien, dentro del libro del Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, de los 40 hadith del Hafidh al-Nawawi, en donde dice: me dijo el veraz digno de confianza. Se refiere al mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Me contó el veraz digno de confianza, que la creación de cada uno de ustedes se reúne en el vientre de su madre ¿por cuánto tiempo? 40 días en la forma de un germen, y luego 40 días, hasta que llegan 4 meses o 120 días. Y en ese momento Allah subhanahu wa ta'ala envía a un ángel, y a este ángel se le encomiendan 4 cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, hermanas, esas 4 cosas? ¿Ah? Le insufla el alma, le da vida. Esa es su tarea del ángel. Pero el sustento, ¿cuál más? De los hombres, ¿cuál más? Será rico o pobre, será feliz o infeliz. Será feliz o desdichado, ¿ok? ¿Cuál otra más? Una muy importante. Su plazo de vida. Su plazo de vida, ajá. Y sus acciones. Y luego dice: y una persona actúa toda su vida como alguien del paraíso, hasta que no queda entre esa persona y el paraíso más que un codo de distancia, y hace un acto como la gente del fuego y entra en el fuego. Y otra persona que actúa toda su vida como la gente del fuego, hasta que no queda entre el fuego y esa persona más que un codo de distancia, y hace un acto como la gente del paraíso y entra en él. ¿Que eso es injusticia o no es injusticia? Que toda tu vida hiciste buenas obras y por una sola entras al fuego. ¿O cómo entendemos eso? Para entender un hadith hay que reunir todas las narraciones que se han registrado de ese hadith. En una de esas narraciones de este hadith hay una palabra adicional que nos ayuda a entender si eso es injusticia o no es injusticia. ¿Cuál es esa palabra? Dice lo siguiente: una persona que actuó toda su vida ria'an. ¿Qué significa ria'an? Buscando la complacencia de la gente. Buscando la complacencia de la gente. No actuaba por algo, solamente para que la gente lo elogiara, dijeran mashallah. Y entró en el fuego. Y viceversa. Entonces, lo importante, la intención. Y el hadith lo conocemos. La mayoría de los juristas comienzan sus obras con ese hadith: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Las obras serán contadas de acuerdo a las intenciones, o las obras dependen de las intenciones. Y como ejemplo de esta enseñanza de alguien que actúa toda su vida de esa forma, el hadith del hombre que tomó la vida de 100 personas. 100 personas. Primero 99, ¿no? Dice el hadith: un hombre mató 99 personas, quería arrepentirse, buscaba a alguien que lo ayudara, encontró un rabino y le dijo: maté 99 personas, tengo el perdón de Allah. Y esa persona no tenía conocimiento, porque si tuviese conocimiento no se asustaría del pecado, porque sabe que Allah es misericordioso. Entonces este rabino dijo: ¿cómo es posible que mataste tantas personas? No tienes perdón de Allah. Y lo mató también, cumpliendo así el centenar de personas. Se encontró con un sabio, con alguien de quien dice Allah en el Corán: Allah eleva en grados a quienes tienen conocimiento. Y el sabio le dijo: dirígete hacia tal tierra, allí encontrarás gente que te informará de la tauba, o sobre la tauba, el arrepentimiento. Y el hombre emprende su viaje buscando el arrepentimiento. Ya saben, el hadith muere en el trayecto. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente hablamos de los ángeles. Descienden 2 grupos de ángeles, los de la misericordia y los del castigo. Y tienen un debate. Dicen los de la misericordia: tomamos su alma, porque él iba a arrepentirse. Dicen los del castigo: él era un corrupto, nosotros tomamos su alma. Viene un ángel y les dice: midan la tierra en la que él murió más cercano. Y encuentran que murió más cercano a la tierra del arrepentimiento. Y asimismo los ángeles de la misericordia toman su alma y entra al paraíso. Toda su vida mató gente. Y antes de entrar al fuego hizo una acción como la gente del paraíso. ¿Cuál fue? La tauba.
el arrepentimiento, y entró al Jannah. Y dice Allah Azza wa Jal: "Qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah". Diles a mis siervos que están sumidos en el pecado, que se han excedido cometiendo pecados en contra de sí mismos, que no desesperen de la misericordia de Allah, porque Allah tiene el poder de perdonar todos los pecados. En verdad Allah es perdonador y compasivo. Y esa es una de las más grandes trampas que utiliza Iblis. Te susurra: eres un hipócrita, vas a pecar otra vez, no tienes vergüenza ante Allah, es un pecado muy grave y lo vas a volver a hacer. Está susurrando. Pero recuerda esa aya: no desesperes de la misericordia de Allah. Dice el hadith Qudsi, dice Allah Azza wa Jal: si mi siervo se presenta ante mí el día del juicio con pecados tan grandes como las montañas y no me asoció nada, yo me presento ante él con un perdón mayor que eso. O dice en el otro hadith: aunque tus pecados sean como la espuma de los mares, no me asociaste nada, Allah perdona tus pecados. Se requiere sinceridad. ¿Cuáles son las condiciones del arrepentimiento? ¿Quién me lo recuerda? Shurut at-tawbah. Condiciones para que un arrepentimiento sea aceptado. Sinceridad en el arrepentimiento y tener la intención de no volver a hacerlo. Tener sinceridad en la determinación de no volver a pecar. ¿Cuál otra? Sentir el lamento por el acto que se cometió. Sentir el lamento por él. Y si vuelves a pecar, ¿qué se te aconseja? Volver a pedir perdón a Allah, aunque sea 1, 2, 3, 4 veces, pero que haya sinceridad. Lo que Allah mira es lo que está en el corazón. Esta siguiente enseñanza, hermanos musulmanes, este siguiente hadith es un poco largo y se ha compartido en la mayoría de las lecciones que se han dado en este país, alhamdulillah, y lo quisiera compartir porque muchos no sabemos qué es lo que viene después de la muerte. ¿Qué dice el Islam de lo que viene después de la muerte? Y el hadith lo registra el imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, en su Musnad. Y el narrador es Al-Bara ibn Azib, radallahu an, un sahabi. Y dice: acompañamos al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a una oración fúnebre de un hombre de los Ansar, un hombre de los auxiliadores de Medina. Y llegamos al lugar en donde iba a ser enterrado, y el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, estaba con su cabeza agachada y con una rama en su mano con la cual movía la tierra donde estaba sentado, y nosotros a su alrededor. Antes de continuar, cuando los sahabas se reunían, hermanos, en la fe con su profeta para aprender el din, la religión, mostraban respeto, mostraban quietud y serenidad, que lo registró uno de los sahaba diciendo: parecía como si aves estuviesen posadas sobre sus cabezas, debido a la quietud y al respeto que mostraban cuando su profeta les daba el conocimiento. Y entonces luego levantó su cabeza y nos dijo: cuando un creyente deja este mundo, su alma es tomada con suavidad. Y dijo un ejemplo: cuando tienes un recipiente con agua y lo volteas y viene cayendo la última gota con suavidad, de esa forma es tomada el alma del creyente. El ángel de la muerte toma su alma y después descienden 2 ángeles del paraíso, con prendas del paraíso y con un recipiente del paraíso. Estos ángeles no se complacen con que el alma de un creyente se quede en las manos del ángel de la muerte. Entonces la toman de sus manos y la introducen en el recipiente extraído del Jannah. Ascienden con esta alma al primer cielo. ¿Cuántos cielos hay? 7. Ascienden al primer cielo, llaman a las puertas y responden los guardianes de esa puerta: ¿quién es? Dicen los ángeles: es fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, y lo empiezan a nombrar con los mejores nombres que esa persona era conocido en esta vida. Hacemos un paréntesis para explicar. Cuando hay personas que Allah ama tanto que cuando mueren su trono tiembla, el trono de Allah tiembla, como Sa'd, un sahabi, cuando murió el trono de Allah tembló, porque Allah ama tanto a esas criaturas. Pero también por otro lado hay personas que cuando mueren la gente se alegra: finalmente se murió fulano, ya estamos tranquilos, ya se murió, ya era un corrupto, era un ladrón. Entonces lo empiezan a llamar con los nombres más hermosos que era conocido en esta vida. Y dicen: se nos ordenó abrir las puertas para esa alma. Ascienden al segundo, tercero, cuarto, hasta que llegan al 7º cielo. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: devuelvan el alma de mi siervo a la tierra, porque de ella lo creé
a ella lo devuelvo y de ella misma lo haré surgir de la tierra. Y cuando llega a esa etapa es donde empiezan las 3 preguntas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y entonces el siervo dice, mi Señor es Allah, mi religión es el Islam, mi profeta es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cuando él responde así, Allah le muestra su lugar en el Jannah, Allah le muestra su lugar en el paraíso. Y este siervo se alegra, dice, oh Allah, quiero que ya llegue el Qiyamah, que ya llegue el día de la resurrección. Ya vi mi castillo en el Jannah, ya vi mi lugar en el paraíso, ya vi mi familia en el Jannah, quiero estar ahí. Y después a esta alma en la tumba se le presenta un hombre con túnicas blancas, con las más hermosas palabras se dirige a él, y esta alma se extraña, dice, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Dice, no me conoces, yo soy tu salá, yo soy tu oración, yo soy tu buen trato a los padres, yo soy tu educación a tus hijos, yo soy tu recitación del Corán, yo soy tu temor a Allah. No me conoces, me estuviste creando. Y esta persona sigue diciendo, que llegue el juicio, Allah, ya vi que me vas a dar el Jannah. Y entonces el alma de este siervo es registrada en el Ailiyin, en el libro donde se registran solamente las almas buenas. Y luego dice sallallahu alayhi wa sallam, en cambio el kafir, cuando muere un incrédulo, su alma se aferra a su cuerpo, no quiere dejar este mundo, porque sabe que le aguarda un gran castigo. Y dice sallallahu alayhi wa sallam, el ejemplo de cuando el alma del incrédulo es tomada es el ejemplo cuando introduces un cuchillo que tiene forma de gancho, lo introduces en lana mojada y lo arrancas con fuerza. Se aferra su alma a su cuerpo. Por eso verás que alguien que está en agonía de muerte aún está como moribundo y sus ojos no quieren dejar esta vida, no quieren dejar su alma no quiere dejar esta vida. Y entonces el ángel de la muerte arranca su alma, los ángeles la toman, ascienden al primer cielo y dicen, ¿quién es? Fulano, hijo de fulano, y lo empiezan a llamar con los peores nombres que era conocido en esta vida, los peores nombres. Y dicen, no se nos ordenó abrirle las puertas a esa alma corrupta. Y entonces dice Alá, devuelvan el alma de mi siervo a la tierra, porque de ella lo creé, a ella lo haré volver y de la misma lo haré surgir. Y entonces vienen las 3 preguntas. Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? Y este se queda, Ma dinuk, ¿cuál es tu religión? Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ¿quién es ese hombre que se les envió? Se queda, no puede responder, siente miedo. Y entonces se le muestra su lugar en el fuego del infierno. Y puede percibir su intenso calor, su desagradable aroma, y siente miedo y dice, Señor mío, que no llegue el día de la resurrección, que no llegue el día de la resurrección. Y después se le presenta un hombre con vestiduras negras, con un rostro desagradable, y se dirige a él con las peores palabras. Y él se asusta, ¿quién eres tú? Dice, no me conoces, tú me estuviste creando. Yo soy tu salá cuando te quedabas dormido. Yo soy tu tacañería, yo soy tu maltrato a los padres, yo soy tus chismes, yo soy tus calumnias. Tú me estuviste creando. Y el hombre sigue asustado diciendo que no llegue el día del juicio. Y su alma es registrada en el libro de las almas corruptas. Estos son los eventos que acontecen a las personas después de la muerte, hermanos musulmanes. Ha sido un mensaje para alertar nuestros corazones y reflexionar qué es lo que estamos nosotros haciendo con las bendiciones que Alá nos ha dado. ¿Estamos siendo agradecidos o negligentes? Por eso la gente del conocimiento nos recuerda constantemente la vigilancia a nuestras almas, cómo están actuando. ¿Estamos siendo esclavos de nuestras almas, dándole todo lo que nos piden? ¿O estamos controlándolas? Y la base de esto es el aya en el cual dice Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Creyentes, teman a Allah y que cada uno considere qué está preparando para el mañana. ¿Qué estamos preparando para el mañana? ¿Estamos listos para responder esas preguntas, esas 3 preguntas de la tumba?
¿Estamos siendo sinceros al adorar a Allah? ¿O estamos siguiendo nuestras pasiones? Recordando el hadith donde dijo sallallahu alayhi wa sallam, el hombre inteligente es aquel que constantemente supervisa cómo actúa su alma. Y el hombre que no utiliza su intelecto es aquel que le da todo lo que su alma pide. Y el alma, los tres tipos de alma que Allah nos menciona en el Corán, número 1, el alma que constantemente ordena el mal. El alma que constantemente nos ordena el mal. Entonces con esto entendemos que tenemos que luchar contra dos enemigos, Shaitán y contra nuestra alma que nos está susurrando constantemente el mal. El segundo tipo de alma es el alma que se reprocha. Dicen los sabios, este es el alma del creyente. Cuando uno comete un pecado, nuestra alma nos comienza, ¿por qué cometí ese pecado? Sabía que era haram, ¿por qué lo hice? El alma que se reprocha. Y el tercer tipo de alma es el alma complacida, nafsul mutma'inna. La primera es nafsul amaratun bisu, nafsul lawama, la segunda, y la tercera, nafsul mutma'inna. Dice Allah en el Corán, ya ayatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, wa dakhuli fi jannati, wa dakhuli. El alma que está complacida con Allah subhanahu wa ta'ala. Y para alcanzar ese nivel hay que luchar mucho contra nuestro ego, luchar mucho contra nuestros deseos, nuestras pasiones. Y eso es lo conocido como jihadun nafs. Nosotros, hermanos musulmanes, hombres, mujeres, de mayor edad, pequeños, estamos constantemente en una lucha, jihadun nafs. Desde que despertamos ya estamos a prueba de controlar la lengua, controlar la mirada, el oído, nuestras acciones. Diario estamos en ese esfuerzo personal. Y recordar que la fe es el medio por el cual nosotros podemos salir victoriosos de esa lucha. Por eso nos dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu al-qawiyyun ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-da'if. El creyente fuerte es más amado para Allah que el creyente débil, aunque en ambos hay mucho bien. El creyente fuerte en fe se refiere a la fe. Porque un creyente que tiene su fe fuerte no se va a conformar con los actos obligatorios, va a querer más, se refiere a los actos voluntarios. Y un creyente que tiene fe débil posiblemente solamente se quede con lo obligatorio o le cueste llevar a cabo los actos obligatorios. Y luego dice, sallallahu alayhi wa sallam, en el mismo hadith, y si te acontece algo inesperado, no digas, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera... Mejor di, qaddarullah wa ma sha'a fa'al. Así lo quiso Allah, Allah hace lo que quiere. Porque la frase, si hubiera, abre las puertas a Iblis. ¿De qué forma abre las puertas a Iblis? ¿Cómo entendemos eso? El hubiera empieza a decir, a reprochar a Allah, reprochar su decreto, que es perfecto. Empieza a renegar del decreto perfecto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y para comprender que el decreto de Allah es perfecto hay que recordar que Allah es Al-Adil. Uno de los nombres de Allah es Al-Adil, el justo. Allah es justo. Y entender que Allah también es misericordioso. Ayer compartimos un hadith muy importante, pero lo recordamos debido a su importancia. Estando el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam rodeado de sus compañeros, pasa una mujer corriendo buscando a su hijo, desesperada. Después encuentra a su niño y lo lleva a sus brazos y a su pecho. Y les dice el mensajero, ven a esa mujer. Dicen los sahaba, bala ya Rasulallah, por supuesto que la vemos. Les pregunta, ¿creen que esa mujer sería capaz de arrojar a su bebé al fuego? Dijeron, no, mensajero de Allah, juramos por Allah que no. Ella lo ama. Entonces les dijo, sepan que Allah ama más a sus siervos, más de lo que una madre ama a su hijo. Entonces eso está relacionado con tener un buen pensamiento de Allah, tener un buen pensamiento de nuestro Creador, Tabaraka wa Ta'ala. Y hasta esta parte de la charla, hermanos musulmanes, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema o fuera de este? No queremos, llevamos 45 minutos de charla, no quisiéramos que estirar los pies un poco, si tienen dudas, cambiar un poquito el tema, podemos o tomar un descanso igualmente como lo deseen, inshallah. Vale, tomamos un descanso entonces, inshallah. Vale. ¿A qué hora rezan aquí el Magreb?